Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que supo renacer para poner su experiencia al servicio de los demás. Les cuento sobre ella. Es una paciente recuperada tras haber vivido 15 años con anorexia. Actualmente se desempeña como directora del Body Image Program por Body Project. Además, forma parte del equipo de investigación y consulta nutricional en el programa ambulatorio de Comenzar de Nuevo, una organización dedicada al tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Cuenta con una maestría de nutrición clínica con honores por la Universidad del Valle de México y una licenciatura en nutrición, también con honores por la Escuela de Salud Pública y Nutrición. Su trayectoria profesional incluye más de 3 años de experiencia en Comenzar de Nuevo, donde ha desempeñado diversas funciones que van desde la orientación a pacientes con TCA hasta la organización de eventos y campañas como el World Eating Disorders Action Day. Está certificada en mindfulness y alimentación consciente, así como en coaching nutricional, y ha obtenido certificaciones en nutrición clínica y psicológica de la alimentación por Vive Sano Brasil. Es capacitadora máster del Body Image Program por Body Project, lo que le ha permitido liderar la implementación de este programa que promueve una imagen corporal positiva y la prevención de trastornos alimentarios en diversas poblaciones. Su trabajo en investigación ha dado como resultado varias publicaciones, entre las que destacan el artículo Adaptation and Implementation of Body Project as a Universal Body Image Program in Mexico and Latin America en la revista Eating Disorders del 2024, y su colaboración en el capítulo History of Eating Disorders and a Panorama in Mexico en el libro Trastornos de la Conducta Alimentaria, un abordaje práctico en el 2021. Además, es miembro activo de la Academy of Eating Disorders y forma parte de la Asociación Mexicana de Nutriología, donde coordina actividades y logística. Su experiencia como paciente tras 15 años de lucha contra la anorexia le brinda una perspectiva única y personal, lo que complementa su sólida formación académica y profesional en el tratamiento y prevención de los trastornos alimentarios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué semblanza, qué currículum! Me da demasiado gusto darle la bienvenida a Berta Winterman. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. A Berta Winterman, Efecto Inspiración. Berta, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación y por crear estos espacios donde se pueda inspirar a más personas a través de historias. Entonces, no, hombre. Feliz de estar aquí. Estoy encantada de tenerte porque además déjame decirte que mi querida Eva Trujillo, querida y admirada por muchísimos, fue quien me habló de ti. Eva, para quienes no sepan, su historia está aquí en Efecto Inspiración, así que pueden ir a escucharla y a saber quién es Eva. Pero Eva es una mujer que ha dedicado su vida a salvar vidas en los trastornos de la conducta alimentaria. Y cuando ella me platicó de ti, me platicó de tu historia y me platicó de cómo has logrado, Berta, darle la vuelta a esta experiencia que viviste para, como lo decía al principio, ponerla hoy al servicio de los demás, me parece una cosa increíble y ya hablaremos de eso. Pero bueno, gracias a mi querida Eva, gracias Eva por poner sobre la mesa el nombre de Berta y nuevamente gracias a ti por la valentía de aceptar, de hablar de esta historia
que estoy segura puede iluminar el corazón de muchos. Así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, Berta, empezamos a platicar sobre ti. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente van marcando la pauta para lo que viene después. Háblame de Berta, niña y joven. Sí. Bueno, sigue siendo joven, pero más joven aún. Cuando era chiquita. Pues bueno, yo tengo 3 hermanos, conmigo somos 4. Ok. Entonces soy la más chiquita de los 4. Okay. Con mi hermana mayor me llevo 10 años. Ok. Entonces, pues no hubo tanta convivencia en mi infancia. Con el que más convivía era con mi hermano que sigue de mí. Ok. Pero en mi familia, pues era familia común, corriente de salir los fines de semana, viajar en familia. ¿Mamá y papá? Ajá, con todos. Vivíamos todos juntos en esa época. Ahorita mis hermanos no viven en Monterrey. O sea, soy la única que vive aquí y vivo con mi mamá. Y pues bueno, siempre fui muy alegre, me gustaba salir, estar activa. Sin embargo, al mismo tiempo siempre fui muy perfeccionista, muy obsesiva, muy ansiosa, tenía muchos miedos. Entonces, creo que eso es lo que me lleva después también al trastorno de la conducta alimentaria, pero algo que a veces no pasa cuando tienen un trastorno de la conducta alimentaria es que en mi casa nunca hubieron dietas, nunca se habló del tema, nunca me dijeron tienes que bajar de peso. Al contrario, yo veía a mi mamá comer de todo, no preocuparse. En mi casa había todo tipo de comida. Mi mamá nos acompañaba con mis amigas cuando éramos más chicas de, ay, vamos por unas papitas preparadas o vamos por un pastel. Entonces nunca lo vi en casa como tal, pero lo veía más alrededor, o sea, en mis compañeros. No tanto de que ellos estuvieran a dieta o no, sino que la comparación constante con ellos. Yo soy judía de religión, entonces la comunidad es muy, muy cerrada y hay mucha presión alrededor de ello. Entonces yo me ponía más presión aún, ¿no? Entonces siempre quería tener las mejores calificaciones, la mejor alumna, la mejor hermana, la mejor hija, y eso me llevaba a pues problemas de ansiedad, problemas de no dormir bien en las noches, y ahí fue cuando todo se fue desencadenando como tal. Pero previo a eso, yo era feliz. ¿A qué edad estamos hablando de esto que me platicas que se fue desencadenando? ¿Cuántos años tenías tú hoy? 10 años. 10 años. Yo empecé en insatisfacción corporal a los 10 años. ¿Tú te acuerdas de esos momentos? Ahorita en tu semblanza ya lo platicamos, Berta, que eres una paciente recuperada tras haber estado 15 años. Tú me hiciste el favor de mandarme como una línea del tiempo para estudiar un poquito más tu historia. Y sí, mencionabas tú cómo a tus 10 años empiezas con esta insatisfacción corporal y dices que a los 11 años empiezas a tener miedo a vomitar y dejaste de comer por miedo a intoxicarte. Sí. Háblame un poquito de cómo inicia esto. Si bien ahorita nos hablas de lo que había a tu alrededor, de esta comunidad que te generaba como esa ansiedad, como esa presión social, que lo aclaras muy bien, dices, no venía, en mi casa no era, sino en mi entorno. Háblame de cómo inicias a los 10 años con esta insatisfacción, a los 11 con este miedo de vomitar y que empiezas a dejar de comer. Y sé que a lo mejor es complicado, pero trata de llevarme de la mano por estos 15 años, ¿no? Como por esos momentos parteaguas importantes que te fueron marcando. Sí, pues bueno, la insatisfacción corporal empieza porque también venía desde esta comparación tanto con mis amigas, pero también con la tele. O sea, en ese momento, pues yo veía mucho con mis nanas las novelas y todo eso, entonces yo veía cuerpos a lo mejor ya de adultas o adolescentes y yo tenía cuerpo de niña. Entonces era como esta comparación de por qué yo no me veo así. O mis amigas, yo estoy una generación arriba. Me adelantaron un año, entonces ellas ya estaban en otra etapa y yo seguía como niña. Entonces era esta comparación. Y al mismo tiempo la ansiedad me llevó a tener mucho miedo a vomitar. Entonces para mí era, todos los días sentía que iba a vomitar. ¿Y por qué sentías eso? No sé. Era algo que tú solo, no tenías nada fisiológico, era algo mental que decías voy a vomitar. Sí, y me llevaron a todos los especialistas, me hicieron estudios de todo y todo salía
normal, ajá. Me pasaba mucho, o sea, yo por eso lo relaciono con lo emocional, porque cada vez que mis papás iban de viaje, yo me enfermaba. Okay. O sea, yo tenía las náuseas, no iba a la escuela. De hecho, le marcaban a mi mamá siempre que prácticamente no iba. O sea, iba 2 días a la semana y el resto me sentía mal. Porque me daba miedo vomitar en la escuela y yo me quedaba en mi casa. Okay. Me daba miedo cuando hacíamos pijamadas y yo no iba. Okay. O cosas por el estilo. Okay. Entonces, recuerdo muy bien un día que mis papás se van de viaje y yo me enfermo. Pero obviamente era más mental. Ajá. Yo sentía mucha náusea, muchas ganas de vomitar. Y en ese periodo, pues, se fueron, no sé, 4 o 5 días. Yo no comí porque sentía que iba a vomitar todos los días. Entonces, después de que regresan y yo regreso a la escuela, siento que al mismo tiempo pasó como cuando te estiras un poco. Entonces, entre que bajé de peso porque no comí, más la estirada, hubo mucho reforzamiento social en la escuela. ¿De qué bien te ves? Era como, ay, ten esto, no has comido. Ok. O sea, sí me decían, te ves muy pálida. Ok. Pero para mí era, te ves bien. Okay. Porque yo me sentía distinta. Entonces, como que tenía la atención de todos en ese momento y dije, ok, entonces el problema era mi cuerpo. De esta forma puedo socializar mejor. Y de ahí empezó, ¿no? Empezó muy sutil la anorexia por el miedo a vomitar, porque al principio era, no voy a comer cosas que me puedan intoxicar. Entonces comía verdura y papas, que era lo que en mi mente no me podía intoxicar, a pasar a una obsesión. Entonces, desde esa vez que bajé de peso, me fui en picada. Ya no volví a regresar al peso. Te fuiste en picada y estamos hablando que eso fue a tus 11 años. 11 años. Conforme fueron pasando estos 15 años, fueron sucediendo diferentes situaciones donde tú dices que te ibas y pedías ayuda y luego tú solita te dabas de alta. Tú decías, no, ya estoy bien, y a lo mejor te ponían algún tratamiento que no seguías al pie de la letra. Háblame del momento, Berta, en que de alguna manera tocas fondo para decir, a ver, necesito ayuda y necesito seguir bien el tratamiento, porque hablar de los 11 a los 26, 21, 22 que volví a regresar. A los 23 tengo yo que fue la última vez cuando empezaste tú, digo, cuando terminaste o cuando ya vamos a decir que estuviste ya bien. A tus 25 empiezas a trabajar en comenzar de nuevo, pero desde tus 11 años hasta la pandemia, que veo aquí que son tus 24 años, fue un ir y venir. Sí. Háblame de este ir y venir y de cuando llegas, como te digo, a tocar fondo y entender que algo no estaba bien en ti, que necesitabas ayuda. Sí, pues bueno, en estos 11, 12 años, luego llegué a comenzar de nuevo. Okay. Mi mamá ya conocía el centro. Okay. Entonces, la verdad es que fue muy temprano, desde esa perspectiva. O sea, inmediatamente tu mamá lo captó y dijo, vamos a llevarte. Sí, dijo, algo no está bien aquí, y creo que es con la alimentación. Y fue la primera vez que conocí a la doctora Eva. A tus 11. Sí, estaba por cumplir 12, de cuenta. Fue pues muy difícil porque yo no aceptaba que tenía un problema. Para mí yo estaba bien. Entonces, mi mamá recuerda que en esa cita la doctora Eva le dijo, tu hija se puede morir, está muy grave, necesita internarse. Pero al mismo tiempo, mi mamá es muy débil, o sea, es muy buena y le da mucho miedo, es muy ansiosa. Entonces yo le dije, a mí no me vas a internar. Entonces dijo, no, tiene 12 años, está muy chiquita, no la va a internar, vamos a intentar pues ambulatorio. No funcionó. O sea, es una realidad. Íbamos a cada cita me sacaban de las sesiones porque era pelearme. Además estaba en plena pubertad de adolescencia. Entonces yo no ponía de mi parte. Hasta una vez que me dijeron, te sales de la escuela, vamos a ir a conocer la clínica residencial porque no se estás mejorando y te voy a internar. Ahí fue cuando dije, ok, tengo que hacer las cosas porque si no esto va en serio y me van a internar. ¿Y qué edad ahí tú? Tenía 13. 13, ok. Ese tratamiento duró 3 años aproximadamente. Entonces ahí empecé a poner un poquito más de mi parte. Pero en ese momento para mí la recuperación era física.
O sea, yo no veía la parte mental como algo importante porque no conocía bien el trasfondo, entonces yo me quedé con que esté nutrida y con que esté bien físicamente y mi salud no esté en riesgo, estoy bien. Entonces, pues fueron 2 años que fui mejorando y ahí es cuando digo, ya estoy bien, ya no tengo que venir. Nadie me dio de alta, nadie me dijo, manipulé el tratamiento a mi manera, o sea, sí comía, pero con condiciones o con restricciones, pero me sostenían un peso saludable, por así decirlo. Okay. Entonces, pues me salí con la mía, dejé de ir y fue muy poco tiempo lo que duré recuperada porque después de eso me fui a un viaje con mis amigos de graduación de secundaria, regresé, entré a prepa y a los 6 meses ya estaba otra vez en recaída. Okay. Sí, y estuve yo creo que 1 año y medio en recaída. 16, 17 años hablamos de sí, esa edad. Okay. Ajá, 16, 17. Y yo digo que fue evolucionando porque la primera vez que estaba en la anorexia, que empecé tratamiento, mi síntoma siempre fue restrictivo, pero en ese momento nada más me importaba la caloría. No me importaba el alimento, el ejercicio, realmente restringía y con que yo comiera la cantidad que en mi mente decía, estaba bien. Una cantidad que yo me puse, ¿verdad? Okay. Y en esta vez que recaigo estando ya en prepa, ya empecé más con el fitness, hacer mucho ejercicio, fijarme en la calidad de los alimentos. Okay. Entonces se iba mucho más intenso y mucho más obsesivo. Veía a mi alrededor, mi mamá principalmente la veía sufrir, pero era más fuerte la enfermedad que verla a ella sufrir. Entonces decía, pues sí, está sufriendo, pero yo no quiero subir de peso, yo no quiero estar bien, yo así estoy bien. Fue hasta que mi hermana se iba a casar y se juntaba con mi graduación. Entonces en ese momento dije, pues tengo que verme bien, no puedo estar así. Y empecé tratamiento otra vez. Okay. Y fui otra vez con la doctora Eva y solo iba con la doctora Eva y con Lorena, que fue mi nutrióloga en ese momento. Okay. No tomé terapia psicológica, nada. Okay. Entonces, nuevamente hice el tratamiento a mi manera. Era, sí, nomás tengo que subir de peso y ya. Y una vez siempre lo que me pasaba era que subía, llegaba a mi peso y no lo podía sostener. Me asustaba, no me gustaba lo que veía y era como... Lo que veías en la báscula. Ajá. Y en la imagen corporal. Ajá. Okay. Me sentía muy incómoda porque era algo que yo no conocía. Okay. Entonces ahí volvía a regresar. Y esta vez duró, yo creo que pasó mi graduación y a los 2 meses ya estaba otra vez en recaída. O sea, fue muy corto el tiempo que estuve bien físicamente. Okay. Sí, pero mentalmente pues cada vez iba peor. De hecho, con toda esta línea del tiempo que te digo que me compartiste y con todo lo que estoy escuchando ahorita, Berta, tú dijiste hace un momento, me enfocaba en estar bien, entre comillas, físicamente, pero no trataba la parte emocional. Y dices, me veía en el espejo y no me gustaba lo que veía, no me gustaba el número en la báscula. ¿Qué pasaba? O sea, más allá del tema físico y más allá de que obviamente tu salud no estaba bien, tu salud física, ¿qué había en tu mente y en tu corazón, verdad? O sea, ¿cuáles eran como esos fantasmas con los que tú tenías que lidiar? Que ahorita dices, claro, yo veía a mi mamá sufrir, pero era más fuerte la enfermedad. O sea, ¿cuál era como ese fantasma en tu mente o esa inquietud o ese sentimiento que te mantenía en la enfermedad? ¿Contra qué luchabas en tu mente y en tu corazón? Era un miedo muy grande, o sea, no era tanto el me voy a comer este alimento, sino era me voy a comer este alimento y qué va a pasar en mi cuerpo. Entonces yo siempre lo veía como una amiga tóxica que te decía qué hacer, pero te lo hacía para tu mal. O sea, en lugar de tu bien quería verte caer, ¿no? Entonces lo empecé a ver como si fuera una cárcel, de 4 paredes muy chiquitas que lo único que había era ejercicio, cuerpo y comida. Fuera de ahí no veía más allá. Entonces mi mente estaba todo el día enfocada en eso. Era
¿qué vas a comer? Ya comiste esto, entonces ya no puedes comer esto, entonces tienes que hacer esta cantidad de ejercicio, entonces seguro vas a subir, entonces tienes que ir a comprobar a la báscula que no subiste, entonces ya no puedes cenar, entonces no puedes ir con tus amigos porque no es fin de semana y no puedes cenar fuera si no es fin de semana. Entonces eran muchas reglas que aparte se contradecían entre sí, entonces nunca las cumplía al pie de la letra, y eso me generaba mucha más ansiedad y cada vez me fui quedando más y más encerrada en esta jaula. Era como, no hay otra cosa. O sea, en mi mente solo estaba preocupada por mi aspecto, por cómo me iba a ver, qué iba a pasar. Pero también era, al mismo tiempo, yo pensaba que era mi identidad, el TCA. Yo no conocía otra forma de vivir más que el TCA. Entonces me daba mucho miedo lo que había afuera y lo que podía descubrir allá afuera, porque no lo conocía. Era algo distinto, algo que no sabía qué era. Entonces, ante cualquier cambio, mi forma de refugiarme siempre era el TCA, porque era lo que sabía que me daba control o lo que me hacía sentir segura en ese momento. Wow. Híjole, qué fuerte lo que platicas, Berta, y qué fuerte lo que dices de cómo este trastorno de la conducta alimentaria, este TCA, sentías que era tu identidad. Me llama mucho la atención que dices, estaba en una jaula, no pensaba en nada más. Y en esa jaula me quiero imaginar que había dolor en tu corazón. ¿Cómo me puedes, qué sentimientos me puedes describir que había durante ese tiempo? Había mucho dolor, mucho miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, mucha frustración también de sentir que todos estaban avanzando y yo seguía en esto, pero no podía. O sea, a veces sí quería hacer las cosas y había algo más fuerte dentro de mí que me decía no. Entonces era un miedo constante con mucha angustia, con mucho miedo a fracasar, a sentir que lo hacía mal, que no era suficiente, que no iba a triunfar, que no iba a poder superarlo, que estaba decepcionando a mi familia, a mis amigos, que me iba a quedar sola, y tenía mucho miedo a morirme al mismo tiempo. Siempre fue algo que me dio miedo a la muerte, pero al mismo tiempo en ese momento lo veía más fácil que seguir viviendo con ese sufrimiento. Pero no lo decía de realmente quiero llegar hacia un acto suicida o demás, sino como estoy sufriendo tanto que prefiero estar dormida y no pensar en todo esto. Wow. Sí. Y después de oír esto y verte hoy, radiante, hermosa, poniendo esta experiencia al servicio de los demás, me urge saber, Berta, ¿cómo logras darle la vuelta? O sea, después de vivir con estos sentimientos, con este miedo, con esta angustia, con estas ganas de no querer vivir, con este dolor, ¿qué pasa en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo logras darle la vuelta al TCA y descubrir que tú no eres el TCA, que esa no era tu identidad? Háblame de ese momento de renacer. Creo que fue muy difícil. Para mí creo que estar en tratamiento es mucho más difícil que estar en el trastorno de la conducta alimentaria, porque prácticamente me tuve que enfrentar a todo lo que tenía miedo. Tuve que desaprender y volver a aprender muchas cosas que al mismo tiempo era lo que me hacía bien, ¿no? Pero era desconocido para mí y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo vivir. Entonces, esta última vez que estuve en recaída, yo ya estaba estudiando la carrera de nutrición. ¿22? ¿23? 23, sí, 23 más o menos. Okay. Entré a tratamiento en el 19, o sea, justo antes de pandemia. Ok. Uh-huh. Y la verdad es que estaban pasando muchas cosas en mi casa. Sí. En ese momento, mi familia, de ser una familia unida, se había destruido por las drogas de mi papá. Mi papá había caído en una depresión muy fuerte. Y yo descubro que está consumiendo drogas y nos da para otro podcast toda esa historia, pero realmente yo la estaba pasando muy mal. En ese momento ya solo vivía yo en mi casa, entonces todo caía sobre mí. Yo era la que veía las agresiones físicas, verbales, todo el contexto que estaba pasando. Veía cómo se hacía daño mutuamente la pareja de mi mamá y mi papá. Entonces lo que quería era huir, quería salir de ahí. Y
el TCA por eso se volvió mucho más fuerte en esta última ocasión, porque para mí era mi forma de refugiarme. Evitaba ese dolor, no conectaba con lo que estaba pasando y estaba centrada en mí, en mi trastorno. Entonces me acuerdo que semanas antes de pedir ayuda, que no fue como literalmente yo fui a pedir ayuda, sino hablaron conmigo y ahí fue cuando empecé a recapacitar, me enfermé. ¿Quién habló contigo? Habló mi hermano, mi mamá y una maestra de la escuela. Entonces yo me enfermo porque ya estaba muy débil, ya no tenía buenas defensas y ya me costaba pararme de la cama. De ir a la escuela muy tranquila, estudiar, sacar mis calificaciones, me costaba pararme para ir a estudiar. Entonces me acuerdo que mi hermano en esa época habla conmigo y me dice, quiero que te vengas a vivir conmigo, que él vive en Ciudad de México, para que no estés sufriendo y estés viviendo todo lo que está pasando en la casa. Hablamos con mi mamá, dijimos sí, hablamos con mis tías, con toda la familia y todos fue como que sí, pero tiene que primero pasar por comenzar de nuevo otra vez, porque si se va así, pues es un riesgo y la responsabilidad cae sobre mi hermano, claro, porque estaba muy mal médicamente también. Una maestra al mismo tiempo habla conmigo y me empieza a decir, no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero no puedes seguir así. Yo te considero de las mejores alumnas, de las alumnas que puede cambiar la vida a muchas personas, pero de esta forma te puedes morir en cualquier momento. Entonces déjame ayudarte. Y al principio empecé con ella, ¿no? Ella era como mi nutrióloga y al mismo tiempo estábamos esperando las citas ya en comenzar de nuevo. La realidad es que yo no quería regresar. Mi imagen era mis tratamientos pasados donde yo no ponía de mi parte. Entonces decía, a mí nunca me ha ayudado, nunca me ha servido comenzar de nuevo. No quiero ir ahí, o sea, sí me quiero recuperar, pero en otro lugar. Y pues en mi casa ya sabían que comenzar de nuevo es el mejor lugar para todo esto y no fue una opción. Entonces me dijo mi mamá como ya de una forma más tranquila porque creo que había mucha desesperanza en todos. Yo pensaba que iba a vivir así por el resto de mi vida. No me imaginé que yo podía tener una vida después del TCA. Entonces me dice, ve, escucha y quédate con lo que quieras. Y yo, ok. Como que ya no la vi tan de, y lo tienes que hacer, claro, y tiene que ser de esta forma. Entonces fui mucho más relajada. Y me acuerdo que fui a mi consulta con la doctora Eva. Y bueno, ya sabemos que todas sus palabras tocan corazones y cambian vidas. Entonces, justo en esa cita me cuestioné y dije... ¿Qué te dijo? Me decía, primero me volvió a explicar pues toda la etapa en la que estaba, qué estaba pasando. Yo quería que me dijera, te puedes ir a México, claro que me dijo que no. Pero en ese momento, o sea, se enfocaba en qué quieres de tu vida. O sea, qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar, qué quieres lograr, qué aspiraciones tienes, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a cuestionar. Llevo 15 años en esto, llevo 15 años sufriendo, 15 años haciendo el tratamiento a mi manera y no ha funcionado. ¿Qué pasa si ahora sí confío y dejo ver lo que suceda? Al cabo, peor que de lo que estoy ahorita, no voy a estar. Y posiblemente si no lo controlo, pues va a funcionar. Me fue explicando desde cómo me iba a sentir, qué iba a pasar en las primeras semanas, cómo me iba a sentir después de eso, qué tenía que atravesar, qué iba a pasar. Y eso a mí me dio mucha tranquilidad, mucha paz. Son cosas que posiblemente me dijo en mis primeros tratamientos, pero no quise escuchar, que esta vez dije, ok, sí. ¿Te hizo sentido ahora? Sí, dije, pues si me está diciendo esto y que después me va a sentir así, pues qué padre. Como me estoy sintiendo ahorita y como no tengo fuerzas y no tengo ganas y no tengo energía, pues creo que sí lo voy a hacer. Entonces fue ahí cuando me comprometí realmente con el tratamiento. ¿Te internaste? No, fue ambulatorio. Okay. Fue ambulatorio nuevamente. Sabían que si me decían que me iba a internar, no lo iba a hacer, porque aparte estaba en mi último año de carrera y sabían lo importante que era para mí. Entonces me dieron la oportunidad de intentarlo de forma ambulatoria y la verdad es que lo hice al pie de la letra. Desde el día 1 que me comprometí, dije, lo voy a hacer. Aparte perfeccionista, entonces tengo que ser la mejor paciente, lo tengo que hacer súper bien. Y sí, fui haciéndolo todo, me fui enfrentando a muchas cosas y en ese momento mi motivación era irme. Veme aquí, ¿verdad? Aquí sigo y estoy trabajando.
Pero conforme fui trabajando y fui nutriéndome, me fui dando cuenta de cosas que yo quería en mi vida y que no iba a poder lograr estando así, ¿no? Quería ejercer la nutrición, en un futuro casarme, tener hijos, formar una familia, poder viajar, porque los viajes para mí eran una tortura, porque qué iba a comer allá, cuánto ejercicio iba a hacer, y si subo de peso, y si no bajo, aparte también era, entonces era demasiado, y yo quería vivir, ¿no? Veía a mis amigas que ya se estaban casando, que ya estaban teniendo hijos, que estaban muy felices todas, que estaban viviendo su vida, y yo estancada en lo mismo de siempre. Entonces ahí fue cuando me cuestioné, dije, pues no sé cómo es una vida sin un trastorno de la conducta alimentaria, y quiero ver qué se siente estar de ese lado. No pensé que lo iba a lograr. La verdad es que yo juraba que iba a vivir toda mi vida con un TCA. Yo decía, pues así me tocó vivir, ni modo. Pero una vez que la doctora Eva sembró esta semillita de esperanza y esta semillita de te puedes recuperar, fue cuando la fuimos creciendo. Y fue ahí cuando dije, qué padre, qué bonito se siente estar del otro lado. Inclusive cuando todavía no estaba completamente del otro lado, ir teniendo estas nuevas experiencias, ir conectando con gente, poder ir a reuniones, poder salir. Era como, nunca había podido vivir desde este lado y sentirme tan plena al mismo tiempo. Estaba en un infierno antes, ¿no? Entonces ahí era cuando decía, tengo que hacerlo, voy a poner todo mi compromiso, todo mi motivación, mi esfuerzo, y pues a ver qué pasa. Obviamente no fue recto, no fue lineal, se vino pandemia. En pandemia sí fueron momentos muy difíciles, porque además en esa época yo estaba haciendo prácticas profesionales y luego iba a la escuela y luego mi tratamiento, entonces estaba todo el día de arriba para abajo y de repente enciérrate en casa con todos los comentarios que veías de a ver cuántos kilos subes en pandemia, ahora vamos a comer todo el día. Entonces ahí empecé a batallar nuevamente. Okay. Creo que algo que siempre me había costado, como te mencionaba anteriormente, era sostener. Okay. Entonces, llegar al peso era algo conocido, entre comillas, a mi manera, porque lo hacía a mi manera, pero sostenerlo y exponerme a los diferentes alimentos y poderlos incluir y ser espontánea y ser flexible, nunca lo había hecho. Nunca lo había intentado en ningún tratamiento. Entonces, se viene pandemia y me pongo a controlar otra vez, ¿no? Sí bajé un poco de peso, pero a lo mejor no significativamente, pero sí al grado que empezó a afectar a nivel mental toda la parte de la flexibilidad y de los pensamientos. El síntoma había vuelto, se había hecho muy grande otra vez. Entonces, ahí es cuando me iban a internar en hospital parcial de día, que vas, pues, haces tus comidas y regresas a dormir, pero al mismo tiempo era pandemia, entonces no se podía estar saliendo y entrando, y lo que decidieron hacer fue tener todas mis comidas en línea con alguno de mis terapeutas. Y eso me ayudó mucho, porque yo empezaba, pues no me como por si al rato como un poquito más. O como no voy a hacer ejercicio porque no puedo salir y no sé qué, entonces no como cierta comida. Y ahí era, pues, no te queda de otra. Tienes todas tus comidas con alguien vigilando y pues voltea la cámara, enséñame que esté bien. Entonces eso me ayudó. ¿Y después de ese momento ya te mantuviste? Sí, después de ese momento vino la recuperación completa, prácticamente. Y de hecho hay algo que me encanta en esta tarea que te pedí, que hablamos. Ya había pasado pandemia, tú ya tenías 26 años y voy a leer textualmente lo que me pones. Dices, a tus 26 años, mi papá falleció por todo este tema de lo que ya nos platicas de las drogas. Mi papá falleció, lo que era un gran detonante en mi lista de prevención de recaída. Sin embargo, no recaí porque ya sabía lo que era vivir del otro lado y sabía que una vida recuperada valía 1000 veces más que volver a caer en la anorexia. Esa vida ya no era para mí. Sí. Cuando yo leí toda tu línea del tiempo y cuando estudié tu caso y cuando me empapé de tu historia y que al final llego a esto que tú escribes, donde dices, esa vida ya no era para mí. Yo quisiera entender, Berta,
¿Cómo se logra este entendimiento? O sea, tú nos hablas de todo este tratamiento. Obviamente tuviste que trabajar el tema mental, porque si bien el tema físico era importante para sobrevivir, para realmente poder vivir, la mente era lo que te iba a mantener, sí, para que esos pensamientos no volvieran, para que no entraras de nuevo a la jaula. Pero ¿cómo puede alguien con un trastorno de la conducta alimentaria entender que esa vida ya no era para mí? O sea, que esa vida ya no te correspondía. Háblame, así como te pedí hace rato que me hablaras de lo que sentías en cuando había desesperanza. Háblame de eso que sentías cuando ya había desesperanza y cuando ya habías entendido y experimentado una vida libre de TCA, que dijiste, viene una cosa muy fuerte como es la muerte de tu papá, pero estoy totalmente determinada a que esa vida ya no es para mí. ¿Cómo se logra llegar a ese entendimiento? Creo que fue mucha terapia. Me conocí, o sea, realmente conocí quién era yo sin la enfermedad, qué me gustaba hacer, cuáles eran mis valores, y siempre iba, o sea, algo que a mí me ayudaba y que me sigue ayudando es, siempre quiero estar alineada a lo que es valioso para mí, y quiero vivir una vida valiosa, no una vida donde estoy en algo que no concuerda con lo que quiero en mi vida, con lo que me hizo sufrir mucho. Y claro, cuando muere mi papá, me acuerdo que todos estaban preocupados justamente desde la recaída, menos la doctora Eva, que ella decía, yo sé que nunca vas a regresar a la enfermedad, porque era mucho más fácil volver a controlar para no sentir sentir esto que estaba sintiendo en ese momento, que trabajarlo, ¿no? Entonces, creo que algo que a mí me ayudó fue el experimentar lo que es la vida después de la enfermedad, tener estos momentos tan bonitos, poder conectar con las personas de verdad, poder ir a las reuniones y estar presente, poder ayudar a más personas desde mi propia experiencia y verlas cómo van caminando y cómo van creciendo, poder hacer la diferencia en alguien, poder viajar, disfrutar, estar con mi familia desde un lado sano y no desde una parte de estoy pero no estoy, que eso era lo que me pasaba. A lo mejor iba a las fiestas, iba con mis amigos, pero no estaba presente. Yo estaba constantemente pensando en qué voy a comer, cuánto comí, ya me comí esto. Entonces, poder realmente experimentarlo y conectar desde este lado valioso, desde este lado de que dices, vale la pena, no vas a querer regresar nunca al infierno de la enfermedad. Entonces sí, cuando fallece mi papá, obviamente hubieron muchas emociones, mucha tristeza, tuve estrés postraumático, tuve duelo prolongado, porque además a mí me avisan que fallece mi papá, a mí me avisan, tu papá acaba de fallecer y me cuelgan. Entonces fue como eventos muy traumáticos, yo lo sentía días antes, entonces tuve que trabajar todo eso, pero ahora en lugar de utilizar las conductas alimentarias disfuncionales o el trastorno de la conducta alimentaria, pedí ayuda. Dije, me está afectando esto y no quiero que interfiera en mi recuperación, porque no quiero volver a sentir lo que sentí hace muchos años y no quiero volver a pasar todo lo que tuve que vivir para estar hoy aquí, porque son cosas muy duras, muy difíciles, es volverte a exponer a todo, es volverte a enfrentar a todos estos miedos que ya había atravesado. Entonces dije, no vale la pena. ¿Cuál sería el sentido si ya sé lo que se siente, ya sé lo que es estar en eso y sé que me gusta más estar de este lado? Entonces toqué la puerta y dije, hola, soy yo de nuevo, necesito ayuda. Entonces trabajé, tuve terapia de estrés postraumático, tuve terapia de duelo prolongado y eso me ayudó a seguir. Claro que hubieron días donde no tenía hambre, no tenía apetito por la parte emocional, y a pesar de eso yo sabía que yo tenía que comer, porque yo sabía que es una monedita al aire que si quito tantita comida, aunque no sea con esta intención, puede abrir toda la brecha de pensamientos. Entonces yo me tenía que proteger. Entonces yo comía a pesar de no sentir hambre. A veces sí recurría al Ensure de, ¿sabes qué? Bueno, no puedo, pero tengo que comer y necesito la energía. Y necesito la energía para seguir con mis actividades del día a día y no me va a dar por vencida, porque además yo sé que mi papá estaría muy orgulloso de verme como estoy hoy y de verme recuperada, porque él pues también pasó por todo eso y ahí fue cuando entendí también lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces dije, no quiero regresar a eso,
mejor voy a trabajar mis emociones y voy a trabajar lo que estoy sintiendo de una forma que no me haga daño. Y eso fue lo que hice. Wow, y yo creo que está orgullosísimo tu papá y orgullosa toda la gente que está a tu alrededor, Berta, porque, como lo decía al principio, no solamente lograste recuperarte y no solamente lograste tener esa fuerza interna, esa resiliencia que forjó tu carácter para decir, banderita roja, no voy a permitir que avance más, voy, pido ayuda, para tener pues esa valentía de decir, tengo que todos los días estar alerta y no dejar de comer y no abrir esa ventana para que me vuelva yo a meter a la jaula, como tú lo llamaste hace unos momentos, ¿no? Pero no solo eso, sino que cambiaste un poquito el yo por el nosotros. O sea, no dijiste solamente, Berta, yo soy la que me tengo que recuperar. Yo sí, entiendo que primero te hiciste cargo de ti para después abrazar a otros y convertir, insisto, el yo en nosotros, en tú siendo parte de esa recuperación con otros. ¿Cómo? Poniendo tu experiencia al servicio de los demás, estudiando, porque tienes un currículum impresionante, preparándote para que tu experiencia no se quedara en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, sino que traspasara eso y fuera a tocar vidas. Sí. Wow. Explícame esa parte. ¿Cómo logras decir, aquí hay algo, aquí hay un propósito mayor que debo poner en práctica y apoyar a otros? Creo que lo primero fue que yo me cuestioné. Normalmente cuando estamos en la enfermedad es porque a mí. Okay. Y cambié ese por qué por un para qué. Y dije, ok, creo que todo viene por algo y si tengo que atravesar todo esto que es muy difícil, va a venir algo mucho mejor y mucho más grande. Y yo hoy en día, pues, tengo esta experiencia que además fue una anorexia crónica que muchas veces no les dan esperanza porque ya es muy prolongada. Entonces, qué mejor que alguien que ya lo vivió, que alguien que ya lo atravesó, que sabe lo que es estar ahí, que sabe lo que es estar en una vida después de la enfermedad, poder ayudar. Porque creo que Dios me pone las cosas por algo y si hoy puedo ayudar y tocar corazones, no hay nada que me haga más feliz. Porque sé lo que es estar allá y sé lo difícil que es estar y sentirte solo, sentir que nadie te entiende, sentir que estás loco, sentir que no hay esperanza y poder brindar esa pequeña esperanza de sí vas a poder. O sea, esto va a pasar, pero después va a venir esto mejor. Solo hay que continuar, hay que seguir, hay que no rendirnos, ¿no? O sea, yo les decía a mis terapeutas, fueron como mi GPS. Ustedes me dieron la mano, me guiaron para que yo después pudiera tomar las riendas de mi vida y de una vida que vale la pena vivir, no de un infierno que es la anorexia, ¿no? Hoy no estoy enojada con la anorexia, al contrario, creo que me hizo quien soy hoy y creo que si no hubiera pasado todo eso que viví, posiblemente hoy no estuviera aquí contando esto, posiblemente no estuviera ayudando a personas y no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero gracias a todo eso hoy soy quien soy, ¿no? Y me doy cuenta de lo fuerte que soy, lo valiente, la entrega, la pasión y sobre todo me encanta ayudar a los demás. Me encanta saber que puedo apoyarlos, atravesar algo que es tan doloroso y llevarlos hacia esta libertad que tanto me gusta ver cuando das de alta a alguien, decir, lo lograste y estás del otro lado, de estar aquí, ahora estás acá y se siente muy bonito. Entonces verlo cómo van evolucionando, digo, wow, algo hice, toqué algún corazón al menos y con eso me quedo satisfecha. No, miles de corazones seguramente, Berta, porque tu trabajo es diario, es con pacientes que están pasando lo que tú ya pasaste, es tú siendo inspiración para ellos, no solamente a través de lo que sabes, déjame decirlo así, técnicamente, con todos tus conocimientos, sino a través de tu experiencia, a través de esas vivencias, a través de esos sentimientos. Y me encanta lo que dijiste, llegar a la libertad, o sea, de alguna manera pasaste de la anorexia a la libertad, ¿no? Y fue seguramente un camino duro, un camino difícil, pero un camino que hoy
te tiene iluminando la vida de muchos y te tiene pavimentando el camino de otros, y que lograste utilizar esa adversidad, que obviamente no se le desea a nadie, para encontrar un propósito mayor, y eso es sumamente aplaudible. Yo quisiera preguntarte, porque si bien nos has llevado de la mano por esta historia de 15 años, nos has llevado de la mano por esta historia de los últimos 3 que tienes ya recuperada. Sí. 3 recuperada. Yo quiero saber si le pudieras poner, pues, déjame decirlo, nombre y apellido, aunque no sea una persona, pero si pudieras nombrar, identificar y saber qué o quién te salvó la vida, ¿qué me dirías? ¿Qué o quién te la salvó? Yo creo que son 3 cosas. Una fue mi compromiso con el tratamiento. Okay. Otra fue la doctora Eva, que la amo con todo mi corazón y la admiro, y mi familia. Creo que necesitaba el soporte para salir adelante y al mismo tiempo el compromiso y las ganas de salir, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso en conjunto marcó la diferencia en esta recuperación. Porque sin eso no hubiera podido, porque solos no podemos. Claro, y qué bueno que lo dices, y me encanta que lo traigas sobre la mesa, porque creo que lo que tú viviste es una situación que le puede suceder a cualquiera, y no me refiero exclusivamente a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Puedes estar en una jaula por 1000 situaciones. Tú ahorita hablabas de tu papá, de su tema con las drogas, y cómo tú dices, lo entendí, sabía lo que estaba pasando, y eran cosas distintas, pero de alguna manera con el común denominador de tener esta parte emocional lastimada o herida. ¿Qué le dirías a toda esa gente que hoy está en una jaula, que hoy está en cualquiera que ésta sea por trastorno de la conducta alimentaria, sea por alguna pérdida, drogas, alguna adicción, lo que sea, ¿no? O simplemente que estén pasando un mal momento? ¿Qué les dirías o qué consejo les puedes dar para pasar de la desesperanza a la esperanza? Porque hoy tú con tu ejemplo, nos dices que es posible pasar de la desesperanza a la esperanza. ¿Qué les dices? ¿Qué consejo les das? Háblales. Creo que primero es que cambien este por qué a mí por un para qué, que aunque en ese momento no lo logren ver, después van a ver por qué fue, ¿no? Okay. O sea, cuál es este para qué. Pero sobre todo que es difícil salir, involucra mucha valentía, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Hay muchas piedras en el camino, pero cada piedra en el camino que superas te hace mucho más fuerte, te hace darte cuenta de lo fuerte que eres, de las habilidades que tienes, y que vale la pena. Que a pesar de todo este miedo, de este sufrimiento, de esta angustia, de estos pensamientos que no te dejan avanzar, pedir ayuda es lo mejor que puedes hacer, confiar en tus terapeutas, en tu tratamiento, pero saber que te espera una vida llena de libertad allá afuera, una vida que vale la pena vivir, y que es una vida que vas a estar satisfecho con esto, porque estar en esa jaula es muy cansado, es muy agotador, te quita esta desesperanza, pero saber que algo mejor te espera allá afuera, aunque ahorita no lo puedas ver, te cambia totalmente la vida. ¿Qué le diría la Berta de hoy, la Berta recuperada, a la Berta de hace algunos años que vivía con anorexia y con este trastorno de la conducta alimentaria? Creo que lo más importante le diría es que vas a estar bien. Que a pesar de todo este sufrimiento que estás ahorita teniendo, a pesar de todos estos momentos tan difíciles, vas a estar bien, vas a salir adelante y vas a crecer muchísimo, tanto internamente como profesionalmente, y en todas las áreas de tu vida que quieres, que no estás sola, que no es tu culpa que hayas tenido un trastorno de la conducta alimentaria, y que a pesar de que lo estás teniendo, puedes salir adelante, y que no importan los años que te tardes, te espera una vida allá afuera. Una vida que yo te pregunto hoy, ¿vale la pena vivirla? 100%. Creo que no tengo dudas. Es una vida que disfruto, que puedo aprender de ella, que puedo ver el lado positivo de las cosas, que hoy en día cada momento difícil que me trae la vida, sé que me viene a enseñar algo,
y sé que eso me va a hacer mucho más grande como persona. Entonces, sí, estoy agradecida con mi vida, con la vida y con la gente que me rodea, porque realmente, pues sin ellos esto no sería posible. Definitivamente. Y me encanta que hablas de esta vida en comunidad, porque dices, sin ellos no sería posible, y hablas de una vida que, insisto, ilumina la de otros a través de lo que hoy tú haces. Berta, ya por último, si pudieras resumir tu vida en un título, si le fuéramos a poner un título a todo lo que has vivido, ¿qué título elegirías? Uy, eso está bueno. Yo creo que me gusta esta parte de la desesperanza a la esperanza, una vida después del TCA. Wow. Una vida después del TCA, de la desesperanza a la esperanza. Berta, gracias. Gracias de verdad por tu valentía, primero que nada, de venir a platicar. Gracias por estas ganas que tienes de que otras personas puedan encontrar en ti esa luz, ese GPS que tú encontraste en otros, para poder llevar a buen puerto pues sus sueños, sus vidas, que puedas ser tú una guía. Creo que lo más increíble de toda esta historia, insisto, es que después de renacer le diste luz a otros, y eso es algo que todo mundo debemos de aplaudir, porque lo más fácil cuando uno vive cualquier adversidad es hundirte, es quedarte en el dolor, pero cuando uno, como tú lo hiciste, enfrenta esos miedos, enfrenta esos fantasmas, enfrenta esas situaciones que aparecen en la mente y en el corazón, con fuerza, con valentía, sucede la transformación que hoy vemos en ti. Así que, de verdad, gracias, Berta. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su vida, me lo digan después de escuchar la palabra que les voy a dar. ¿Estás listísima? Sí. Empezamos. Libertad. Mi vida. Trastorno de la conducta alimentaria. Un infierno. Amor. Mi familia. Nutrición. Lo que necesito para vivir y estar bien. Alma. Uy, lo que me da la vida después de la enfermedad. Familia. Protección. Efecto inspiración. Llegar a más personas y cambiar vidas. Ella es Berta, ella es esta mujer que hoy nos llena el alma con su historia, que hoy nos dice que es posible pasar de la desesperanza a la esperanza, que hoy nos muestra cómo es vivir una vida libre, sana y con muchas ganas de ayudar a otros. Berta, ¿algún mensaje final que le quieras dar a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando? Pues que sepan que no están solos, que la recuperación de cualquier enfermedad mental o de cualquier situación que están viviendo es posible, y que no se den por vencidos, que vale la pena esa vida que les espera allá afuera. Vale la pena esa vida que les espera allá afuera. Berta, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación, y qué padre poder compartir un poquito de esto. Me encanta. Además, Berta es una mujer que comparte esas historias. Yo te lo digo rápidamente, supe de ti por esta página de Instagram que están empezando a formar. Sí. Si quieres decirle a la gente cómo se llama. Sí, se llama Te Cuento Mi Historia. Habla de testimonios de recuperación a través de comenzar de nuevo. Entonces, para poder llegar a más personas, para poder inspirar y sobre todo para poderlos acompañar en este proceso de su trastorno en la conducta alimentaria. Síganla, porque de verdad que todo lo que ahí comparte es increíble. De verdad, muchas gracias, Berta. No, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.